Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Aquí estamos nuevamente para seguir nuestro diálogo basado en la palabra de Dios. Continuamos estudiando esta serie de temas donde tratamos de explicar qué es el cristianismo, en qué se basa el cristianismo y cuáles son algunas de las características fundamentales del cristianismo. Hoy quiero hablarte de un elemento fundamental en el cristianismo que es el concepto del reino de Dios, el reino de Dios. Quiero invitarte a leer en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 17 del Evangelio de San Lucas, la siguiente declaración. Versículo 20 en adelante. Preguntado por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, le respondió y dijo, el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán helo aquí o helo allí, porque aquí el reino de Dios está entre vosotros. Y dijo a sus discípulos, tiempo vendrá cuando desearán ver uno de los días del Hijo del Hombre, y no lo veréis. ¿Qué es el reino de Dios? Aquello de lo cual Jesucristo habló tanto. De hecho, cuando nosotros leemos uno de los textos que hablan acerca de la resurrección de Jesús de entre los muertos, que está en el capítulo 1 del libro de Hechos, nos relata que él estuvo, luego de resucitar, estuvo 40 días con sus apóstoles, con sus discípulos, hablándoles acerca del reino de Dios. O sea, los últimos 40 días de Jesús aquí en la tierra, él los dedicó a hablar del reino de Dios. El texto que hemos leído muestra nuevamente un enfrentamiento entre Jesús y los fariseos, donde ellos les preguntan cuál iba a ser el tiempo en que se iba a establecer el reino. Preguntado por los fariseos cuándo había de venir el reino, cuándo había de venir el reino. Luego vemos en el mismo capítulo 1 del libro de Hechos que sus discípulos le van a preguntar a él, ¿cuándo restaurarás el reino? ¿Restaurarás el reino a Israel en este tiempo? La preocupación por el establecimiento del reino de Dios en el pensamiento judío del siglo I de la era cristiana era muy significativo. Ahora bien, ¿qué entendían ellos como el establecimiento del reino de Dios? Ellos lo entendían en términos políticos, nacionales, religiosos. Entendían que aquel reino davídico que había llegado a su máxima expansión en tiempos de Salomón se iba a restaurar nuevamente. Y esto significaba que el pueblo de Israel se liberaría de aquel yugo opresor que implicaba estar bajo el dominio de Roma. Por otra parte, numerosas profecías del Antiguo Testamento hablaban de la exaltación de Israel por encima de todas las naciones. Así que cuando los judíos del siglo I de la era cristiana pensaban en el establecimiento del reino de Dios, lo pensaban en términos políticos como la derrota de sus enemigos, en este caso de Roma, en términos políticos desde el punto de vista de la liberación política de Judea del dominio romano, en términos nacionales como la exaltación de Israel por encima de otras naciones, y en términos religiosos también como la demostración de que la religión de Israel era la religión verdadera frente a todas las otras religiones paganas que le rodeaban a ellos. Esto llevó a que muchos pretendieran que el reino de Dios se podía establecer políticamente. Eso produjo que a lo largo de la historia de dominio que hubo por otras potencias del pueblo judío, ellos se levantaran muchas veces. La revolución de los macabeos en el siglo I antes de Cristo es una expresión de este concepto. El surgimiento de los celotes, que eran terroristas que procuraban la liberación de Israel a través de actos terroristas, de la fuerza de las armas, la revolución de Bar Kokhba en el siglo II. Bueno, todo esto marcó realmente la actitud del judaísmo frente a la dominación de otros poderes. Ellos esperaban el establecimiento del reino de Dios y que el que lo establezca sea un líder político, religioso o militar que exaltara nuevamente a la nación de Israel. Y la preocupación por el tiempo de ese establecimiento estaba muy latente en ellos, porque estaban cansados de la dominación de otras naciones sobre ellos. Cuando le hacen la pregunta a Jesús, ¿cuándo había de venir el reino? Jesús responde de una manera impactante, porque dice, el reino de Dios no vendrá con advertencia,
ni dirán helo aquí o allí, porque el reino de Dios está entre vosotros. ¿A qué se estaba refiriendo Jesús cuando dijo el reino de Dios está entre vosotros? ¿De qué reino de Dios les habló él durante 40 días a sus discípulos? Pues les habló del establecimiento del reino de la gracia. El reino de la gracia no es otra cosa que el establecimiento de un nuevo dominio de Dios en la vida de las personas, pero no desde un punto de vista político, no desde un punto de vista social, no desde un punto de vista militar, no desde un punto de vista asociado a territorios, a gobiernos, a poderes, a ejércitos. El reino de la gracia, que es el que estableció Jesús, es el reino donde Él es el rey. De ese reino, San Pablo en la carta a los Hebreos, en el capítulo 4, habla diciendo a partir del versículo 14 que podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia, el trono de la gracia. Así pues, hay un reino, el reino de Dios ya se ha establecido, el reino de Dios ya está entre nosotros. Y ese reino se estableció en el momento que Cristo vino y que Cristo fundó ese conjunto de creyentes que es la iglesia, que es la expresión visible del reino de Dios. Porque el reino de Dios finalmente se establece en el corazón de las personas. Por eso cuando Jesús está frente al tribunal de Pilato y está siendo interrogado por Poncio Pilato, él le dice, mi reino no es de este mundo. No, el reino de Dios no es una construcción terrenal, no es una construcción política, no es una construcción político-social. El reino de Dios es una construcción espiritual. Y ese reino se construye en la mente y en el corazón de cada uno de los discípulos de Jesús. La constitución de ese reino, la constitución, la ley fundamental de ese reino de Dios en la tierra, está expresado en el Sermón del Monte. A diferencia de la constitución del pueblo de Israel que se expresó en el monte Sinaí, que fueron los 10 mandamientos, en otro monte, ahora el nuevo Moisés del nuevo Israel, que es la iglesia, enuncia los principios fundamentales, la carta magna de ese reino, en lo que nosotros conocemos como el Sermón del Monte. El Sermón del Monte tiene todos los lineamientos para que nosotros conozcamos qué significa el reino de Dios, cómo se construye el reino de Dios y cómo debe vivir cada uno de los ciudadanos del reino de Dios, qué se espera de cada uno de los ciudadanos del reino de Dios. Así pues, el reino de Dios es un reino donde no existen ejércitos, donde no existen poderes humanos, donde no existen estructuras humanas de poder. El reino de Dios es una construcción espiritual. El reino de Dios llega a la vida de cada uno de nosotros cuando abrimos nuestros corazones a Jesús, cuando dejamos que el Espíritu Santo derrame el amor de Dios en nuestros corazones y a través de la presencia del Espíritu Santo que nos llena del amor de Dios, volcamos ese amor de Dios en el mundo que nos rodea. El reino de Dios se construye desde la misericordia, desde la compasión. El reino de Dios se construye desde el servicio. El reino de Dios como dimensión espiritual tiene que ver con todos los creyentes, con todos aquellos que en todo lugar invocan el nombre de Cristo y reflejan la gracia de Cristo en este mundo. Por eso es que el establecimiento del reino de Dios no se puede plantear jamás en términos políticos. El establecimiento del reino de Dios no se puede plantear jamás en términos militares. El establecimiento del reino de Dios no se puede establecer por la fuerza. Por eso un mundo mejor no viene desde la revolución, no viene desde la guerra, no viene desde la sangre, no viene desde la violencia. La Revolución Francesa pretendió establecer un régimen de igualdad, de fraternidad, pero bueno, en los primeros años de la Revolución Francesa guillotinaron a más de 300.000 personas, ríos de sangre corrieron por Francia. Los jacobinos, que eran los que estaban más a la izquierda del Parlamento francés que se formó, de ahí viene el término izquierda, ¿no? De los jacobinos dirigidos por Robespierre, fueron un terror dentro de Francia y establecieron una forma de gobierno que era destruir al oponente para poder establecer sus ideas. Este concepto tan humano de destruir al oponente, matarlo incluso para establecer una idea que se considera suprema, es lo que ha servido a nivel político para establecer poderes en este mundo
naciones y generar procesos revolucionarios. Pero el reino de Dios no tiene nada que ver con eso. El reino de Dios se centra en la gracia. El reino de Dios se establece con la presencia de Cristo en cada corazón. El reino de Dios se propaga a través del establecimiento del mensaje de Cristo en los corazones de otras personas. El reino de Dios se expande desde el amor, desde la compasión, desde la misericordia. Y el reino de Dios ya existe porque el Rey ha venido, Jesús, que es Rey de reyes y Señor de señores. Un rey que no cargó una corona de oro, sino una corona de espinas. Un rey que tuvo como manto púrpura la capa de un caballo. Un rey que estuvo dispuesto a dar su vida por todos los suyos para que ese reino se estableciera de tal manera que trajera transformación a este mundo. Que Dios te bendiga. Feliz día junto a Jesús.